El episodio de hoy de Pietro habla con es sobre política, tendencias políticas y populismo. Y para hoy les tengo un invitado realmente especial, el Dr. Julio Minoves. El Dr. Julio Minoves es una de esas personas a las cuales el CV lo tengo que leer de la computadora porque es así de extenso. El Dr. Julio Minoves tiene un doctorado de la Universidad de Yale, una maestría en filosofía de las ciencias políticas, tanto en política comparada, política, filosofía y economía política. Además, una maestría en artes de ciencias políticas de la Universidad de Yale, una licencia cum laude en ciencias económicas y sociales de la Universidad de Friburgo, Suiza. Curiosamente, tiene un diploma del Estado de España de música y piano y un bachillerato científico con premios Lycée Comte de Foix de Andorra. Creo que eso lo dije bien. Además de tener un extenso CV educativo, tiene uno profesional, ya que siendo de Andorra, él fue el ministro de Asuntos Exteriores, embajador al Reino Unido, Finlandia, Suiza, España, y anterior a eso trabajó en las Naciones Unidas en varios importantes cargos, así como que fue el vicepresidente de la Asamblea General y es uno de los signatorios de los Estatutos de Roma, los cuales fundaron la Corte Penal Internacional. Hoy, Julio Minoves es el presidente de honor de la Liberal Internacional, la cual ellos se describen como la Federación Mundial de Partidos Políticos Liberales y Democráticos Progresistas. Recientemente lo conocí en una conferencia sobre los peligros a la democracia desde el populismo y hoy vamos a hablar un poco sobre el populismo, la democracia, qué exactamente es el liberalismo y de qué habla. Yo no tengo tendencia o partido político o casa política y de eso he hablado en muchas instancias antes de que brinquen de que soy un liberal o algo por el estilo. Sin embargo, me pareció que una persona con este repertorio, este currículum y este CV sería increíblemente interesante de conversar. Si hay personas académicas, profesionales o de otras tendencias políticas o sociales que les gustaría conversar conmigo, siempre abiertos. Como saben, la última entrevista política que tuve fue con Jonathan Acuña del Frente Amplio. Entonces, estamos muy abiertos a conversar con el que sea, cuando sea. Y ahora sí, mi entrevista con Julio Minoves. Me llamo Julio Minoves y soy presidente de honor de la Internacional Liberal y profesor en la Universidad La Verne en Los Ángeles, en California. Y soy andorrano. Fui durante bastantes años ministro en el gobierno de mi país, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Turismo, ministro de Universidades, también hice cultura, y tuve varias carteras. Y antes pues trabajé como diplomático, embajador en Naciones Unidas y en Estados Unidos, Canadá, en España, en Inglaterra. Por lo tanto, he hecho un poco en mi vida bastante. Fui presidente de la Internacional Liberal, elegido por el Congreso Liberal Mundial de 2014 a 2018. La Internacional Liberal es la Federación Mundial de Partidos y Organizaciones Liberales. Tiene pues unos 115 ahora partidos y organizaciones liberales a través de todo el mundo, en todos los continentes. Me parece súper interesante empezar por ahí, de hecho, ¿cómo define la organización la filosofía liberal? ¿Cómo explican ustedes lo que es ser un liberal o la política liberal? Nosotros tenemos dos grandes textos constituyentes, ¿no? Uno de 1947, cuando se inició la Internacional Liberal, que es el Manifiesto de Oxford, y pues que en ese momento en que había acabado la Segunda Guerra Mundial y empezaba la Guerra Fría, era muy necesario recordar todos los valores democráticos, los valores de democracia, del derecho a los respetos, de respeto a los derechos humanos, etc. Y fíjese que 1947 es un año antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿no? Entonces, esos liberales que se reunieron en Oxford, bajo la presidencia del primer presidente, que fue un español, Salvador de Madariaga, que también era profesor de universidad, pues tuvieron esa visión, ¿no? Y a partir de ese manifiesto se fundó la Internacional Liberal. Luego, en el 2017, en mi país, en Andorra, firmamos un nuevo manifiesto en el Congreso de la Internacional Liberal que se celebró ahí, donde hemos probado de ver, sin repudiar el manifiesto de 1947, pero construyendo sobre él, de qué manera en el siglo XXI podemos ver el liberalismo, ¿no? Y usted hizo una definición, claro, una definición corta es difícil, pero yo creo que somos gente que respetamos mucho los derechos humanos, los derechos individuales, que damos a la persona su dignidad, que queremos que haya libertad en todo,
en los asuntos personales de cada uno, en la economía, pero también con una cierta, quizá moralidad no es la palabra, aunque Adam Smith había empleado algunos de estos términos, pero con un sentido de que también el Estado tiene un rol, particularmente en la igualdad de oportunidades, ¿no? Y que ahí pues la educación y la salud son muy importantes en la sociedad y que los estados deben dedicarse a eso también, ¿no? A allanar la igualdad de oportunidades para que una persona venga de un barrio pobre o de un rico, de donde sea, tenga las mismas, si es posible, oportunidades para desarrollar su dignidad humana y su libertad, ¿no? Y pensamos también que en este momento en que hay tantos eh, autoritarismos, en que hay el sentido de algunos países de querer proyectar otros modelos que no el de la democracia liberal, que es la que nosotros hemos argumentado durante muchos años, pues es importante que nos manifestemos y digamos por qué es tan importante vivir en democracia, por qué es tan importante tener libertad política, económica, de prensa, de pensamiento, de todas maneras, y por qué también los liberales no somos aquello que nos quieren decir que somos, ¿no? Algunos sectores, ¿no? Eh, Somos gente que piensa en un rol por el Estado, que piensa en cómo igualar las condiciones, que piensa que hay desigualdades que se tienen que mitigar y que se tiene que encontrar una manera de vivir juntos en que la gente prospere y viva en libertad. Es interesante hablar sobre las desigualdades y hablar un poco de cómo se construye una visión política a partir de las desigualdades, porque me parece interesante plantearlo en la discusión entre el socialismo y el liberalismo, ¿verdad? Porque creo que muchas veces se parte de que el socialismo es una visión política construida desde el asistencialismo gubernamental. Por supuesto, aquí estoy tomando como generalidades del espectro, pero para basarlo un poco en eso, partiendo de eso se basa una idea de que el Estado va a estar ahí para intentar enmendar esas desigualdades o recorrer mucho del camino que se necesita para hacerlo. Y creo que muchas veces se entiende el liberalismo como una tendencia contraria a esto. Pero eso son generalidades y no sé si realmente se apega mucho a la realidad detrás de la política liberal que ustedes implementan o piensan que existe. Me interesa saber cómo aborda desde su perspectiva la filosofía que ustedes empujan este tema de las desigualdades en el siglo XXI. Creo que ahora se habla mucho sobre la equidad de oportunidad versus la equidad de resultados. Tengo el término un poco en inglés, equity of opportunity versus equity of results. Eso es como, perdón, mucho de la lectura que hago es en inglés. Pero cómo se interpreta un poco ese análisis, y me imagino que, ¿verdad?, cada persona, cada partido, cada interpretación del liberalismo, como cualquier tendencia política, debe tener aristas y diferencias, pero no sé, ¿cómo lo ve usted? Hay que tener en cuenta que no todo el mundo parte del mismo lugar, ¿no? Y evidentemente, si hay niños muy brillantes que no tienen ninguna educación, ¿cómo van a desarrollar su futuro o su dignidad? Por lo tanto, la sociedad tiene que dar una educación básica para que la gente pues puedan luego lanzarse, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Nada más triste que tener y ver niños que no tienen acceso a la educación. Y luego la salud, evidentemente, ¿no? Si en una sociedad no somos capaces de tener una solidaridad a nivel de salud, realmente es una sociedad que no produce igualdad de oportunidades, ¿no? Lo que hablaba Alexis de Tocqueville, igualdad de oportunidades, es muy importante para los liberales, ¿no? Y ahí es donde, sobre todo en Europa, hemos desarrollado pues, sistemas del estado del bienestar, que algunos están en crisis, algunos están mejor que otros, pero que de alguna manera se tienen que mantener, aunque reformándolos, ¿no? Porque es importante que haya igualdad de oportunidades. Claro, liberales, como dice usted, hay muchos. Nosotros en la Internacional Liberal tenemos liberales de un poquito de centro izquierda, centro derecha, ¿no? Pero lo que no somos libertarios, ¿no? No se tiene que confundir los liberales con los libertarios. Entonces, y también hay situaciones muy diferentes, ¿no? No es lo mismo lo que hace el liberal de Senegal o de Costa de Marfil, por ejemplo, que lo que hace o las políticas que va a avanzar en Sudamérica, en países en desarrollo, donde hay prioridades más que otras, etcétera. Pero en línea general, el liberal es el que defiende
que haya elecciones libres cada 4 o 5 años, los que sean, que correspondan, libres de verdad, que sin imposiciones, sin pucherazos, sin nada, que haya, que se pueda presentar todo el mundo a esas elecciones, ¿no? No sirve nada tener elecciones si no se pueden la gente presentar o si los candidatos están preestablecidos, eso es muy importante, pero también que haya libertad de prensa, lo que usted está haciendo en este momento, que es una de las primeras cosas que los regímenes autoritarios quieren atacar, la libertad de prensa, ¿no? Les molesta que les critiquen, ¿no? Pues no, forma parte del juego político, hay que poder criticar y ser criticado, que para eso luego cada uno se forma su opinión y luego vota en las urnas, ¿no? Al que mejor le parezca, ¿no? Y libertad de prensa, libertad de asociación, es importantísimo también, libertad religiosa, libertad de pensamiento. Todas estas libertades son constituyentes de lo que nosotros vemos o consideramos la democracia liberal. Y pretender que se puede hacer democracias en que solo el voto es lo que cuenta, más o menos libre cada X años, muy mal. Porque hoy en día tenemos líderes elegidos democráticamente que están proponiendo que haya democracias iliberales. Yo no sé qué quiere decir eso, pero para mí no es una democracia. Una democracia es una democracia liberal o no es democracia. Que la gente vaya solo a votar cada X años en media libertad, no, eso no son democracias, porque la gente no vota libremente, ¿no? Y luego, evidentemente, hay países que abogan de que el desarrollo económico puede venir con regímenes autoritarios, ¿no? Y muestran diversos modelos y tal y cual. Pero claro, ¿qué representa a nivel del progreso del mundo que haya desarrollo económico? Ya digo, más o menos, pero tampoco se puede contrarrestar diciendo, bueno, pues que si hubiese habido democracia igual hubiese habido el mismo o más. ¿De qué sirve que haya mucho desarrollo económico si tampoco tienes libertad para hacer lo que te parezca y que tu vida pues sea una vida plena, etcétera, ¿no? Por eso nosotros realmente pensamos que es mucho mejor para todo el mundo que haya libertad. Libertad, evidentemente, dentro de un cierto orden, ¿no? Ya te digo, nosotros no somos libertarios ni somos anarquistas, al contrario, ¿no? Y vemos también un rol para el Estado, que eso es donde muchas veces se dice, no, los liberales estamos por la igualdad de oportunidades. No queremos, y tampoco en este momento en que en algunos países las distancias entre los ricos y los pobres se hacen mayores, tampoco nos gusta, porque esto no crea una gran clase media pues que tiene capacidad para avanzar y hacer cosas y tal, al contrario, lo destruye y por lo tanto ahí hay que hacer alguna cosa y también hay roles para el sector público y políticas, etcétera, que se pueden hacer, ¿no? No sé si le doy un poco la visión que el manifiesto de Andorra y el manifiesto de Oxford dieron a los liberales, a estos más de 115 partidos y organizaciones que conforman la Internacional Liberal. Es una de las 3 grandes internacionales de partidos que existen en el mundo y que conforman pues el sentido político dentro de la democracia. Sí, me parece muy interesante que haya hecho esa distinción de que el liberalismo no es igual a ser libertario, ¿verdad? Que son liberales y no libertarios, porque creo que muchas veces se ponen dentro de la misma bolsa y no se entiende bien esas diferencias políticas que usted acaba de apuntar. Creo que muchas veces lo que pasa es que el socialismo o la izquierda política se mete dentro de un mismo saco y por supuesto que hay distinciones, pero se entiende que eso es como la izquierda y luego se ve esto como la contraparte de cierta manera, ¿no? Y se ve como que que están los libertarios, no el libertarianismo, pero están los libertarios y luego está el liberalismo y también se trata de asociar y meter a la misma bolsa, pero veo que no es exactamente lo mismo. Es más, me parece interesante que muchas veces se hace la alusión a que los liberales son conservadores o que son conservadores de derecha, cuando ciertamente no es el caso, ¿verdad? El liberalismo clásico es casi que una antítesis, ¿no? Claro, a ver, si uno aboga por la libertad, también aboga por la libertad personal. Los conservadores tienen una visión del mundo también mucho más comunitaria. A ver, y nosotros los liberales, con los conservadores, con los socialdemócratas, nos entendemos muy bien, pero tenemos visiones diferentes de cómo elaborar políticas públicas, etcétera, y nosotros vemos la misma libertad que la gente tiene que tener a nivel económico, que los conservadores esa la empujan, también la tienen que tener a nivel personal, para hacer su vida como mejor les parezca y como, siempre que no, evidentemente, alteren la libertad de otros, pero dentro de un sistema de libertad, vive y deja de vivir.
Y claro, es decir, no estamos ahí para moralizar o meternos en las casas de la gente a ver qué hacen o no dejan de hacer. Al contrario, ¿no? Nosotros pensamos que cada uno tiene que vivir y desarrollar su vida de la mejor manera que le parezca. No somos conservadores, de ninguna manera. Claro, sí Tampoco es. somos socialdemócratas o socialistas, ¿no? Voy a interrumpir un segundo solo para decirles que esta conversación y ese tipo de cosas son solo posibles a patreon.com/no pasa nada oficial, donde pueden encontrar contenido extra, unirse al Discord, pero más que todo apoyarnos con una membresía y, ¿verdad?, ser parte de la comunidad. Muchas gracias a los que lo hacen. Sí, me parece muy interesante además ponerlo en el contexto político nacional de Costa Rica, porque actualmente tenemos el Partido Liberal Progresista con representación en la Asamblea, a la cual usted vino a la conferencia del mismo, pero previo al Partido Liberal Progresista estuvo un partido que tomó mucha prominencia y estuvo cercano a las elecciones y demás, que se llamaba el Movimiento Libertario, y creo que por nombre y por conexión y por conocimiento de una tendencia política se asimilan muchos de los mismos pensamientos, pero vamos viendo que no son iguales. Y a eso le sumamos que recientemente hubo un partido muy conservador que casi llega a gobierno con tendencias de derecha. Y entonces creo que cuando se piensa en la derecha, el conservadurismo, en la antítesis del socialismo, se empiezan a meter libertarios, conservadores y liberales, todos en la misma bolsa. Y bueno, en este caso con este partido que además eran cristianos y ultra religiosos, ¿verdad? Entonces se siguen haciendo más y más conexiones. Lo interesante es que creo que localmente no tenemos muchos ejemplos cercanos o activos o que podemos pensar o referenciar a cómo son estos gobiernos liberales, no libertarios, pero liberales, ¿verdad? Creo que estamos más cercanos a estos gobiernos que normalmente son de derecha, son de izquierda, es un socialismo o es una idea más del otro lado, de la extrema derecha o conservadora derecha, pero esta tendencia política creo que por lo menos localmente no lo tenemos muy claro o en mucha visión. Mire, yo le daré algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de partidos que tenemos en la Internacional Liberal. En Holanda, en Países Bajos, tenemos dos partidos liberales que son miembros de la Internacional Liberal, y uno es de un centro derecha y el otro es de centro izquierda. Tienen aproximaciones un poco distintas, pero todos se reúnen y dentro de la Internacional Liberal colaboran y cooperan con todas las políticas que llevamos adelante, porque lo importante es la libertad, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel económico como a nivel político. Y son dos partidos con sentidos o sentimientos o matices diferentes, ¿no? Ya digo, son partidos importantes, ¿no? Uno está gobernando con Mark Rutte, etc. En Canadá, por ejemplo, los liberales del primer ministro Trudeau, ¿no? Son más pues un partido de centro izquierda, más o un partido progresista. En Alemania, el FDP, ¿no? Es un partido más de centro derecha, pero siempre dentro de este centro, ¿no? Porque es difícil de hecho, es difícil para los liberales decir que somos de izquierda o de derecha, ¿no? Somos liberales. Y ahí quizá no entramos tanto en esta dicotomía conservadores socialistas, ¿no? O socialdemócratas. Somos un poco diferentes. Estamos ahí como tercera fuerza y a veces desconocida, o bien porque no la explicamos bien, o bien también porque la explican mal algunos con mala intención. También, ¿verdad? Eso siempre en la política hay que concientizar. O con desconocimiento. O con desconocimiento, sí. Pero la mala intención, creo que en la política siempre hay que estar anuente a que existe y es muy presente. Bueno, entrando un poco más en política, me gustaría abordar un poco los temas que usted tocó ahora en la conferencia que dio en Costa Rica, que son los peligros a la democracia desde el populismo. Me pareció muy interesante cómo usted empezó a explicar y describir un poco las señas del populismo, ¿verdad? Porque creo que muchas veces la palabra populista o la descripción del populista se le da a este, se le da a aquel, pero resulta un término algo efímero, como que no termina de capturarse. Sin embargo, usted dio algunas explicaciones hacia esas señas y unas descripciones muy específicas sobre cómo empezar a entender y digerir qué es un populista. Entonces, tal vez si nos puede explicar un poco usted en sus palabras qué es eso. Sí, yo en la conferencia quise abstraerme un poco y hacer un repaso de algunos de las definiciones más académicas, ¿no?, que ha habido sobre el populismo, ¿no? El populismo es de izquierda y de derecha, ¿no? Porque los hay y los ha habido de las dos vertientes políticas, ¿no? Vamos a ver, una de las características principales, ¿no?, de los populistas y del populismo es que los líderes populistas ven
a la victoria electoral como una cosa definitiva, como una victoria casi militar, ¿no? Es decir, pues, si uno se presenta a las elecciones, normalmente se presenta a un sistema que ganas o pierdes, pero si ganas, pues es por un cierto tiempo y luego se revalida o te mandan para casa de nuevo, ¿no? Esto es el sistema en una democracia y uno tiene que aceptar las reglas. Y los populistas ves enseguida cuando presentan si ganan unas elecciones, ¿no? Se presentan y ganan después de una campaña y donde han utilizado pues algunas de las características, ¿no?, que se ven en el populismo, ¿verdad? Y ven como una victoria definitiva, ¿no? Como una victoria militar y que luego ya esa es la victoria, ¿no? Ya no hay más y que luego se tienen que quedar porque han ganado contra unas ideologías enemigas. Eso también es otra característica, la definición de un enemigo, ¿no? No hay adversarios para el populista, son enemigos, realmente, y este enemigo tiene que estar muy definido, ¿no? Y lo que es interesante es que el populista normalmente se enarbolece como el defensor del pueblo, pero claro, es un pueblo que él define. Y en la definición que el populista da del pueblo, siempre se queda fuera el que tiene que demonizar, el enemigo, ¿no? Y pueden ser de diferente índole, ¿no? Pues para, qué sé yo, los populistas de izquierda y tal, pues el enemigo es yo qué sé, las empresas privadas, en las que evidentemente no le ayudan o tal, puede ser pues qué sé yo, las personas que tienen más dinero, no sé, puede ser lo que sea, pero un grupo de personas que son el enemigo, que son las que todo lo hacen mal en la sociedad y las que tienen que arrebatarle todo, las que tienen que dominar, las que tienen que vencer. Y para los populistas de derecha, pues puede ser qué sé yo, los inmigrantes o los grupos desfavorecidos o algunas minorías sexuales, lo que sea, ¿no? Lo vemos en Europa, por ejemplo, ¿no?, donde se demonizan a estas minorías, se demonizan a los inmigrantes, tal y cual, y luego, pues, estos son los enemigos, ¿no? Que hay un enemigo, claro, y tal, y el pueblo tiene que salir y votar a este populista que va a representar al pueblo, pero al pueblo según su definición, ¿no? Por lo tanto, ahí siempre hay, y yo creo, estas características son bastante claras, ¿no? Y el pueblo se define de una manera bastante pequeña, ¿no? Porque hay una reducción, ¿no?, en este sentido de lo que es el pueblo, ¿no? La educación, la ciencia, lo que se entiende como expertise profesional, ¿no? Conocer. Esto tienen un poco de dudas los populistas hacia esto, ¿no? Siempre son las grandes frases, ¿no?, las grandes frases, lo que ellos quieren definir casi como un sentido eh, fácil de entender las cosas, en el que hay también un héroe. Y este héroe es el que viene a salvar, ¿no?, del peligro que presentan estos enemigos de los que estaba hablando antes, ¿no? También esta definición de sin este héroe, sin esta persona, sin este culto a esta persona, las cosas no van a salir bien, ¿no? No es el sistema, no las instituciones, el tal, no, es la persona, el salvador, sea quien fuere, ¿no? El que, pues, el líder prometido, casi mesiánico, ¿no?, que viene a salvar. Y eso es una característica. Cuando ve esto, por ejemplo, en un populismo, en un sistema político, tiene usted que no fiarse demasiado. Los ataques a las libertades, ¿no? Evidentemente, un líder populista, cuando toma el poder, una de las primeras cosas que hace es ir en contra de la libertad de prensa. Esto es casi como un síntoma claro, ¿no? A veces no le sale muy bien, pero a veces sí. Y poco a poco van eliminando
toda la prensa que no es buena y monopolizando la que pueden, más o menos, para que su mensaje sea el único que llegue a la población. Porque si luego vuelven a hacer elecciones, porque muchos ahora líderes populistas y autoritarios quieren tener esta mena de este tipo de plebiscito, ¿no? De que el pueblo lo sigue queriendo. Pero claro, ¿cuán libres son unas elecciones si no tienes ningún mensaje alternativo? Porque están controlando todo el mensaje, porque han eliminado la prensa crítica y la que pueden, pues la controlan, ¿no? Las televisiones públicas, etcétera, pues las controlan, ¿no? Entonces, esta manipulación de los medios, esta manipulación del mensaje, ¿no? Esta duplicidad, ¿no? Esto se ve. También hay en el populismo un sentido de victimización. Si usted oye a los líderes populistas, siempre hay víctimas, ¿no? Porque como hay enemigos, hay víctimas, ¿no? Y esta victimización del líder, pero del líder con su gente, ¿no? Que van a buscar una revancha. Esto también se oye. Por lo tanto, la victimización muy importante, ¿no? Y una vez que estos líderes populistas tienen el poder, el Ejecutivo, pues se nota normalmente un incremento del poder del Ejecutivo y una disminución del poder de las otras instituciones del sistema político, ¿no? Los parlamentos, o bien las cortes se van minando para que no tengan tanto poder, o se van ampliando, llenando de acólitos políticos para que ya no sean un freno al poder ejecutivo, sino que al contrario, pues ayuden a llevar adelante la consolidación del poder secular seculorum, ¿no? Y las cortes, los parlamentos débiles, o bien se cambia la Constitución. Esto también es una cuestión que los muchos líderes populistas quieren hacer, pues para que sea una Constitución que represente lo que ellos dicen que es el pueblo, o que también pues tenga instituciones mucho menos fuertes. Y en muchos casos también vemos la cuestión de la reelección. A ver, que un líder pueda ser reelegido o no en una democracia es una cuestión que, bueno, pues cada democracia lo hace como quiere. Hay democracias que permiten que se pueda reelegir a las personas 2 veces, otros más veces, otros no tienen límite. Pero esto, cuando hay límites, y normalmente es porque históricamente ha habido dificultades en ese sistema y hay un mandato de 5, 6, 4 años, los que sean, y renovable, pues lo primero que quieren hacer también estos líderes es probar de cambiar eso, porque ya quieren quedarse durante mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay yo también un signo, creo, del populismo. No sé, todos estos son varios temas en los que podríamos adentrarnos mucho, características que se ven en todos los populismos de izquierda, como ve usted pues en Venezuela, en su región, o en Nicaragua. Esto ya es que son populismos que han pasado a autoritarismo, ¿no? Directamente. Entonces, y luego, o si no, en Europa también, ¿no? Que hay tendencias populistas de derecha y también vemos las mismas características, ¿no? Entendiendo un poco qué es el populismo y qué es un populista, y me gustaría abordar un poco las aristas sobre esto en un momento, me encantaría entender cuál es el problema de que alguien sea un populista o que de que un gobierno sea populista. Porque alguien podría decir, está bien, lo tenemos identificado, mi presidente es populista. ¿Y qué? ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué hago con esa información? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué es malo? Si es malo. Porque creo que se puede perder un poco en la conversación o en el ilustrar intelectualmente qué es un populista, los peligros del populismo, ¿verdad? Estamos hablando de los peligros a la democracia desde el populismo. Entonces, ¿qué son esos peligros? ¿Qué importa si el líder es o no es populista? Bueno, el paso peligroso es cuando el líder populista que ha llegado al poder democráticamente quiere anular la democracia. Está claro. Y, a ver, puede ser que una persona sea popular sin ser populista, o que sea popular con tendencias populistas,
y que, bueno, pues no pase nada, esté ahí 3 o 4 años y, bueno, pero respeta el sistema y luego, pues si gana o si pierde, se va y ya está. O puede pasar, que lo vemos muchas veces, ¿no? Pues que estos líderes populistas, como conciben la victoria como una victoria final y, ya digo, casi militar sobre una vez han ganado las elecciones, tienen que ganar al enemigo, que es el enemigo del pueblo, por lo tanto ellos son, para ellos, los únicos que defienden al pueblo, se quieren quedar. Y para quedarse, pues van a ir cancelando a la oposición, que no haya oposición, ¿no? Claro, si uno es muy popular y realmente pues, revalida por las elecciones, etcétera, libres, pero claro, ¿cuán libres son las elecciones cuando no tienes una libertad de prensa plena? Puede ser completamente cancelada o que esté bien minada o que tenga miedo a la prensa, ¿no? Estamos hablando en algunos lugares, en algunos países, periodistas que mueren, que desaparecen, que mueren, ¿no? Físicamente, ¿no? Algunos lo pagan con su libertad y en otros países, pues bueno, se tienen que exiliar o irse, o los periódicos que había, pues se les hace la vida imposible, como sea, o se dominan las televisiones estatales, o se sale 4 o 5 horas cada día o cada semana en las televisiones, ¿no? Es decir, que evidentemente cuando se anulan las libertades, la oposición no tiene voz. Y entonces esto es el gran problema. Y se llega luego incluso en algunos momentos en que pues se alteran las reglas constitucionales para que la oposición ya no pueda ni competir, ¿no? Se anulan partidos, se consideran que que no tienen las características, que no sé qué, y no pueden competir. Entonces te quedas pues como en Irán, que hay elecciones que puedes ir a votar, pero solo votas por los que le parece bien al líder, ¿no? En ese momento, y eso no son elecciones libres, y eso son plebiscitos raros, y claro, ya no es democracia. Ese es el problema no es que un líder sea popular y pues tenga algunas características un poquito más folclóricas, ¿eh? El problema es que sea un líder populista con estas características que he dicho antes y que realmente pues se quiera quedar. La democracia es un sistema pro tempore, ¿no? Para un tiempo y luego te vas. Y luego te vas. Esta gente no se quiere ir, ese es el problema. Se quieren quedar y desgraciadamente también pues va muy al lado con en paralelo la corrupción. La corrupción es un problema en todas partes, ¿eh? Pero fíjese usted que cuando uno está en el poder durante muchos años sin contestación y no hay oposición y tal, pues ya hay impunidad, no hay control, no habrá elecciones que te vengan a buscar a ver qué has hecho o no has hecho. Por lo tanto, la corrupción es casi automática, diría yo, en los regímenes populistas que se mantienen en el poder y que tienen una deriva autoritaria. Sí, claro, es fácil de ver y creo que el populismo que inspira esa aprobación popular trae ese ímpetu de reelección y que querer reelegirse casi que dada, ¿verdad? Es como un sentir de que si tengo este apoyo popular, por ende me merezco o debo de estar en el poder en manera perpetua. Y creo que está un poco alimentado por esta falacia de que tengo una increíble aprobación popular, a mí todo el mundo me quiere, pero esa aprobación popular y todo el mundo me quiere está manipulado por el mismo populismo y por el mismo control de los medios y por la misma captura intelectual y por la misma captura psicológica que empieza a ocurrir en estos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan cierto es que tiene el apoyo popular para la reelección? Bueno, hay que medir qué tanta distribución de medios existe realmente, qué tanta libertad de prensa hay realmente para las críticas, qué tanta oportunidad se les va a las voces disidentes. Además, hay que considerar que ahora todo es manipulable, las redes sociales son manipulables, las encuestas son manipulables, entonces el social proof o la prueba social en la cual uno en una red de comentarios lee que todo el mundo está de acuerdo con la misma voz, puede que ni siquiera sea cierta. Entonces todo eso se magnifica y el efecto termina siendo 10 veces lo que uno pensaba que era anteriormente. Y me parece interesante como en América Latina y en Centroamérica parece que tenemos este ciclo de líderes populistas que aparecen una y otra vez y a pesar de que uno los apunta con un dedo y uno los ve y uno los señala y uno entiende el camino que llevan porque lo he visto anteriormente,
pasan una y otra vez. Entonces yo me pregunto cómo algo que puede ser tan obvio para algunos sigue siendo tan exitoso cuando se replica en otros sistemas de política, porque de alguna manera u otra termina siendo exitoso, ¿verdad? Y la receta sí. Entonces no sé cómo se combate esto, si parece que siempre sirve, o la pregunta es ¿por qué es que es tan exitoso? ¿Por qué es que siempre parece funcionar? Yo primero lo que diría, pues es que no es un fenómeno único de Latinoamérica. En esto no tampoco tenemos que pensar que el populismo es un fenómeno único de ahí, porque vamos a ver, en Europa lo hemos tenido, lo tenemos. Y el resurgimiento de los partidos de extrema derecha con la fuerza que han resurgido, con un discurso populista muy claro, anti-inmigración, anti-minorías, etcétera, está claro que no es un problema solo de Latinoamérica. Lo que pasa es que también hay otra cosa. Cuando hay momentos de dificultad, cuando la desigualdad crece, cuando hay desafección a nivel de lo que uno ve, de posibilidades para uno mismo, para sus hijos, cuando hay cambios importantes en los modelos económicos, pues siempre hay gente dejada por lado. Y evidentemente, como cuando estás mal, cuando en la sociedad las cosas no van bien, ¿dónde vas? Pues oyes estos discursos, ¿no? Yo creo que no es Latinoamérica, es en todas partes, pues la gente cuando tienen dificultades se giran a ver quién les puede dar respuesta, ¿no? Y estas respuestas son muy fáciles, las de los populistas, porque apelan siempre a lo peor, ¿no? Y la culpa siempre del otro. Y la culpa, pues, y él lo puede ayudar, él puede cambiar, puede salvar, ¿no? Claro, es un mensaje muy claro. Ya sea, se puede intercambiar, ¿eh? En los de derechas, los de izquierdas, estos son los elementos. Tú le pones quién es el enemigo, quién es el que tal, quién es el salvador, y ya está, tienes la receta. Entonces ahí, ya digo, no es un fenómeno solo de América Latina. ¿Cómo se puede contrarrestar? ¿Cómo se puede trabajar para que estos populismos pues no tengan éxito, ¿no? Hay que tener constituciones pues, que tengan artículos, ¿no? que sean fuertes, ¿no? Pero las constituciones no se mantienen por ellas mismas, ¿no? Necesitan el apoyo, es decir, los textos no son suficientes, textos democráticos, fuertes, etcétera. Necesitan que haya apoyo de una gran parte de la población. Si la gente la deja ir, la Constitución no sirve para nada. Y necesita también el apoyo y la fuerza de actores constitucionales clave. Por ejemplo, las Cortes, ¿no? Es muy importante que haya un sistema judicial fuerte e independiente en un país. Es importantísimo para prevenir justamente los asaltos a la democracia de los populismos. Los partidos políticos, ¿no? Una de las maneras en cómo a veces líderes populistas llegan pues a presentarse en elecciones, etcétera, es a través de los partidos políticos, y los partidos políticos ellos mismos tienen que ver cómo eligen a sus líderes, ¿no? ¿De qué manera? Es decir, ¿quién llega a liderar partidos políticos? Esto es importante. No le damos muchísima importancia, pero es muy importante. Los partidos a veces son vilipendiados, pero son esenciales para la democracia y su funcionamiento interno también lo es, ¿no? Entonces ahí también hay bastante trabajo para hacer, ¿no? Tercer punto, tenemos que identificar cuáles son los puntos de vulnerabilidad de los diseños de las democracias, ¿no? ¿Dónde están los puntos de vulnerabilidad? Si sabemos lo que hacen los populistas y lo hacen más o menos según una receta bastante tradicional, como le decía antes, pues tenemos que mirar ahí donde pueden incidir, cómo puedes poner, cómo puedes reforzar el diseño institucional, ¿no? Y cómo se pueden contrarrestar de manera democrática, ¿no? Bueno, yo creo que ahí estamos, ¿no? No es una lucha fácil. No es una lucha fácil porque el mensaje populista pasa muy bien y deprisa, y los mensajes políticos tradicionales no tanto. Y luego también
quizás que también los políticos tradicionales quizá eh, no han dado alguna vez respuesta, ¿no? A algunas de las necesidades, ¿no? Primero digo los liberales, ¿no? Si estamos, por ejemplo, usted me pregunta por América Latina, ¿no? Pues es un continente donde hay mucha desigualdad. Si los populistas dan, aunque sean respuestas fáciles y falsas, pero responden a esta dificultad, ¿por qué los partidos tradicionales a algunos les cuesta tanto de hablar de desigualdad? De decir, pues vamos a hacer esto, porque sí, hay desigualdad y vamos a hacer estas políticas, etcétera, ¿no? Es decir, no se vive solo de principios, hay que también mirar a la realidad, a lo que afecta a la gente y el público, la gente que te va a votar, dónde es que sufre y ver de qué manera le puede resolver la cuestión, porque de eso también se trata, ¿no? ¿Para qué yo voy a votar a alguien si durante 4 años por un principio de tal, me van a dejar de lado? No. Partidos en este sentido tienen que tener claro cuál es el mensaje que quieren pasar, ¿no? Y no de abandonar mensajes a los populistas. Aún así, es complicado, ¿eh? No, yo no tengo las recetas para una solución, puedo ver los problemas, es más difícil dar recomendaciones de solución, pero tiene que haber una cierta unidad de los partidos democráticos, de las instituciones democráticas, para reforzar la democracia. Claro, me parece importantísimo la línea de los partidos políticos. Y algo que me parece importante de notar en movimientos políticos internos de Costa Rica y cercanos a nosotros es que muchos de estos políticos populistas empiezan a perder su línea ideológica y no se entiende muy bien cuáles son sus valores a partir de esas ideologías que pretenden no tener o que profesan que no tienen. Más, muchos se vuelven amorfos en cuanto a si son de derecha, si son de izquierda, si son socialistas o no. Parece que el día básicamente cambia la política o es a mayor conveniencia. O hasta llegan a rechazar que hay tal cosa como una ideología política. Recientemente tuve una entrevista con un político muy notable nacional en la cual pregunté cuál era su ideología política y tuvimos un debate porque él decía que eso es una cosa del pasado, que las ideologías políticas no existen y que no tienen ninguna representación actual ni ningún valor representativo en la construcción de la ideología política moderna. Yo no estoy de acuerdo, pero claro, a ver, también esto es eh, una manera de apelar, ¿no? a este cansancio que hay quizá hacia la política tradicional, pero este cansancio es el que da alimento también a los populistas, ¿no? Porque si nada es importante, si ciertos valores no son importantes, pues vamos a hacer lo que sea. Lo importante es que usted tenga su teléfono móvil, es que usted tenga ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos, ¿no? del sistema político? Claro, si la gente le da igual, ellos pierden, ellos mismos pierden, ¿no? La democracia es un valor en sí mismo. Y la libertad es un valor en sí mismo. Y estos yo creo que son innegociables, en mi punto de vista. Claro, no, por supuesto. Y ahí es donde yo creo que está un poco de este punto, ¿verdad? Porque si no tenés una línea, podés cambiar mañana, ¿verdad? Si hoy representas el valor de la izquierda, mañana sos de derecha, si prometiste que no ibas a cambiar la constitución, ahora la puedes cambiar. Se convierte en hoy sos de aquí, hoy sos de allá, ¿no? Y creo que ese mismo valor es el mismo valor que tienen los partidos políticos a los cuales también, como bien usted dice, creo que los hemos dejado de lado y el funcionamiento interno y qué estructura tienen y qué pasa ahí es muy ajeno a nosotros, ¿verdad? Porque el votante corriente lo que hace es que se presenta una vez cada 4 años, quizás una vez cada elección municipal que pasa acá, raro que alguien se presente en esos procesos políticos en Costa Rica. Creo que estas van a ser más grandes porque tuvimos un escándalo reciente sobre los alcaldes en el país, pero eso me resulta como interesante, ¿verdad? Que haya un proceso en el cual se haya un abandono, ¿verdad? Creo que ha habido, bueno, recientemente, de lo que se habla mucho, ¿verdad? Es como de la trumpificación de la política, ¿verdad? Está Trump en Estados Unidos, genera como este culto de personalidad, después Bolsonaro, ¿verdad? Y empiezan a ver estas figuras
que mucha gente empieza a decir que hacia ahí va toda la política. ¿Le parece a usted que más y más hay políticos que están apelando a tácticas populistas o que simplemente es un reflejo del pasar del tiempo y que a veces hay más, a veces hay menos? O sea, si vamos en una tendencia hacia esto o más bien es un reflejo natural de lo que normalmente pasa en los ciclos políticos. Bueno, ha habido en el pasado y hay en el presente y habrá en el futuro, ¿no? Es que también lo que quizá no nos damos cuenta es que la democracia es relativamente reciente en la historia de la humanidad. Estamos hablando de 250 años. Esto no es mucho. Por el mayor tiempo en que la humanidad ha estado gobernada fue por reyes y por gobiernos sin capacidad pues, de voto o de contestación, etcétera, ¿no? Entonces, la democracia es relativamente reciente. Y claro, como la democracia empujó con tanta fuerza, ha ido aumentando y luego hubo las guerras, y después de las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues hubo esta gran batalla, ¿no? Entre las democracias de Occidente de un lado y los regímenes autoritarios comunistas del otro, y perdieron los comunistas, desaparecieron casi todos, ¿no? En este sentido, es aquello de que decía Fukuyama en los años 90, ¿no? Que ya es el fin de la historia y ha ganado la democracia liberal. Pero no es así, la historia no funciona así. La democracia es relativamente reciente, necesita mucho apego y mucha ayuda para que se mantenga, y el apelo de los populistas seguirá estando allí, porque los seres humanos no siempre han estado gobernados en democracia, en la mayoría de sus periodos no han estado, y necesita que realmente sea un valor en sí mismo, y que la defendamos como valor importante de nosotros mismos. Por lo tanto, no creo que lo que tenemos que ser vigilantes es de pensar que porque tenemos una democracia en nuestro país o donde sea consolidada, en Costa Rica, ¿no? Es un país, la democracia consolidada, en mi país, en todos los países europeos ahora, es que no puede cambiar. Puede cambiar y puede cambiar deprisa. Y hay que ser vigilantes sobre eso, ¿no? No es una cosa que nos la hemos ganado y ahí se queda para siempre. Se dice que el poder absoluto corrompe absolutamente, pero ¿hay algún caso en el cual el autoritarismo tenga lugar, o sea válido, o sea inclusive necesario? Le pregunta usted al presidente de la Internacional Liberal de Honor que es no, evidentemente le voy a decir que no, pero es que aparte, personalmente, yo creo que no. Creo que no justifica. Los modelos que en este momento se están vendiendo, ¿no? Son algunos modelos asiáticos, ¿no? El de Singapur, por ejemplo, como una dicta blanda, en qué tal, y pues, claro, Singapur es una ciudad-estado, en ese sentido, si usted mira los desarrollos de las ciudades asiáticas sin mirar el campo, pues también muchas en democracia les ha salido bien. Por lo tanto, tampoco podemos decir, pues hubiese salido mal si Singapur hubiese tenido una democracia más abierta. No lo sabemos, por lo tanto, es un caso. Pero bueno, se puede vender, lo venden, ¿no? Es un país que su desarrollo, el autoritarismo ayuda al desarrollo. Y China, ¿no? China es el gran caso, ¿no? Pero bueno, mire usted Taiwán. Taiwán tiene 20 y pico de millones de habitantes, eso es un gran éxito económico. Un país que era una dictadura de derecha, ¿no? Nacionalista, que pasó de una manera bastante buena a una democracia consolidada, con la misma cultura, ¿no? que su hermano más grande, ¿no? de China. En cambio, China es ¿no? el país que dice, bueno, pues nosotros es que hemos hecho este desarrollo y lo hemos hecho porque pues, hemos tenido un gobierno autoritario, si no es incontrolable, es manera de... Pero tampoco hay la prueba del contrario. Lo que está claro es que es un país que ha sido gobernado con algunos líderes después de Mao interesantes, como Deng Xiaoping, ¿no? Que decía, no, a mí me importa qué color sea el gato, mientras el gato come los ratones, ¿no? Entonces, esa visión pragmática de la economía primero y tal. Pero bueno, ¿qué hubiese pasado si China hubiese sido, después de 1911, una república democrática? No lo sabemos.
Por lo tanto, ahí, que eso sea un modelo, yo creo que no se justifica, porque en el fondo muchas cosas malas salen de los autoritarismos. El autoritarismo, un régimen autoritario, no se le controla, no tiene que dar cuentas, y si las da, poquitas. Y eso siempre es malo. Un país como China, tan grande, tan enorme, que tiene tantos medios, etcétera, y bueno, y qué manera de control tiene el gobierno de parte de su población, a nivel de medio ambiente, a nivel de 50.000 cosas, ¿no? Que tampoco voy a decir que las democracias lo hagan todo bien, pero al menos hay un control, y si las cosas no van bien, cada 4 años tú puedes echar, o cada 5, o los que sea, tú puedes echar a la gente que no lo ha hecho bien. Y mientras están gobernando, tú puedes pedir otras cosas. Mire, la participación de los ciudadanos en la democracia no es solo el voto cada 4 o 5, etcétera, años. Uno puede meterse a un partido político, influenciar la agenda desde ahí. Uno puede meterse a un movimiento social. ¿No? Los movimientos sociales, ya habla usted de Estados Unidos, cuán importantes, ¿no? Para avanzar en muchas políticas, etcétera, o en Europa o en otros sitios. Claro, si no tienes libertad de ninguna cosa, las minorías discriminadas, ¿qué van a hacer? Se van a quedar ahí, sin poder decir nada, discriminadas para siempre. Participar, votando, partidos políticos, asociaciones, movimientos políticos. Esto para influenciar las agendas públicas, etcétera. O bien también, pues, los lobbies. Los lobbies tienen mala prensa, ¿no? Pero existen en todas partes. Bueno, pues ¿por qué? Pues que los lobbies no solo es aquella empresa que quiere aquello. Los lobbies, pues, los intereses, los grupos de interés, ¿no? Que se mueven en la democracia porque hay libertad. Y pues unos aprietan, los otros también, los otros los empujan. A veces compiten, ¿no? Los productores de queso y los no sé qué, tal. Es todo esto. Esta libertad conforma una democracia y es un todo. Por lo tanto, lo otro es muy pobre. Lo otro es un líder que nadie lo ha puesto ahí. Se ha puesto él o le han puesto pues, los 4 que van dominando el cotarro y que pues va haciendo sin dar cuentas a nadie. Y si hay, yo qué sé, si hay una enfermedad que se pasa y no dan ninguna respuesta, pues todo el mundo se calla porque es un régimen autoritario. Si hay contaminación y tal y cual, pues la ponen debajo de la alfombra para que no se vea. No hay ninguna manera, no hay prensa libre, no hay crítica posible, solo se o escucha las opiniones correctas del régimen, ¿no? Por tanto, yo no creo que haya ninguna situación en que un régimen autoritario sea mejor que una democracia. No lo creo, ¿no? Y fíjese usted que, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se decía en ese momento, en muchas partes del mundo, que en Europa, pues las dictaduras, ¿no? Eran las que llevaban la voz cantante, las que iban a hacer la guerra y tal y cual, y no sé qué. Inglaterra, democracia, resistió. Hay que mirarla, interesante, ¿no? La posición de Inglaterra, bombardeada, tal, aún antes de que entrara Estados Unidos en la guerra, resistiendo y tal. Las democracias pueden tener, cuando la gente las apoya, cuando la gente está dispuesta a, también en los momentos difíciles, aguantarlas, pueden tener mucha fuerza, muchísima fuerza. Claro, la democracia en sí tiene que ser un valor de una sociedad, porque si no se puede llegar a perder, ¿no? Pero en todo caso, para responder a su pregunta, no. Sí, me esperaba por ahí la respuesta. Pero bueno, tenía que hacer la pregunta porque es interesante ver el otro lado de la moneda, jugar abogado del diablo de vez en cuando. Tengo 2 preguntas más, nada más, para no robarle mucho más tiempo. La primera, de hecho que se la hice en la conferencia, es sobre la tiranía de la mayoría. Y creo que muchas veces en las democracias sucede que empezamos a gobernar para lo que la mayoría piensa, ignorando las necesidades de las minorías y en muchísimos casos, por supuesto, reprimiendo. Me surge esta pregunta porque es algo que he recibido en comentarios muchísimo cuando hago críticas a gobiernos locales, ya sea el de Costa Rica o de países vecinos o demás, y es ¿qué tan equivocado puede estar esta decisión o este presidente si
tiene una aprobación del 90%. ¿Qué tan mal puede estar haciendo su trabajo si el 80% le da la aprobación al presidente? Para mí me surge esta pregunta porque yo veo la historia y pienso sobre regímenes autoritarios o populistas o terribles ejemplos de la historia, como por ejemplo Hitler, quien llega a tomar decisiones en cierto momento con tremenda aprobación popular, y para mí eso no es representativo de buenas decisiones, ¿verdad? Claramente. Mao en China, Pol Pot en Vietnam. Entonces, para mí la pregunta va por dos lados. Por una parte es cómo se analiza y se interpreta esa aprobación popular que se está teniendo de frente a decisiones que puedan ser cuestionables o trágicas en casos históricos. Y luego, ¿qué se le dice o qué se le responde a una alegación en la cual se interpreta que, pues, las decisiones tienen que ser correctas porque X cantidad de gente está de acuerdo con las decisiones? Bueno, este era el gran miedo de Alexis de Tocqueville, ¿no? Cuando escribió aquel libro tan bueno y tan famoso, Democracy in America, la democracia en América, ¿no? Este señor francés fue a Estados Unidos a investigar las prisiones de Estados Unidos con Gustave de Bourbon en los años 1830 y vino con un libro bajo el brazo, pues lo escribió al llegar, sobre la democracia en Estados Unidos, que era en ese momento muy joven, ¿no? Y un país donde era pujante. Y él veía en el futuro del mundo que la democracia iba a ser el sistema que se iba a imponer, ¿no? Que era muy en ese momento de desarrollo industrial y de crecimiento de las burguesías en Europa. Él veía que el sistema democrático quizá iba a progresar, que iba a haber una evolución, y la hubo, ¿no? Evidentemente, las democracias se fueron conformando y ampliando el sufragio, y etcétera, ¿no? Y él, su miedo era que la tiranía de la mayoría, ¿no? Es decir, que una mayoría electa, con pues, la fuerza que da eso, pues pudiera imponer a la minoría del país, donde fuera, pues unas cosas terribles, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? A ver, vamos a ver. Claro, si la democracia es que el 51% impongan al 49% desastres, pero por eso no es solo la democracia, se llama democracia liberal, porque hay una serie de principios, de derechos que acompañan a la democracia, que defienden a las minorías, ¿no? Claro, usted no puede pues ser elegido a 51% y meter en la cárcel a, qué sé yo, o dejar a las mujeres sin voto, o que cualquier minoría étnica o sexual o lo que sea, pues pierda sus derechos, ¿no? Esto no lo puede hacer porque la democracia no lo permite. Usted puede ser elegido, desarrollar políticas públicas, pero no tocar los derechos de las minorías, ¿no? Eso es muy importante, porque si no, estamos hablando de otra cosa, pero no es una democracia, ¿no? Entonces, usted me dirá, pues los regímenes autoritarios. Es que en los regímenes autoritarios no hay control de ese tipo, ¿no? Normalmente los derechos son machacados, ¿no? A ver, ¿cómo puede, por ejemplo, en su vecino país de Nicaragua, hace poco, cómo puede ser que el presidente de Nicaragua saque la nacionalidad a todos sus opositores, los exile, los ponga en prisión, los exile, les saque la nacionalidad, es decir, los deja apátridas? Eso no lo puede hacer, aunque tuviera, que no la tiene, pero aunque tuviera una mayoría detrás, que también es muy difícil de contar. ¿Cómo se tiene una mayoría en un país autoritario? ¿Cómo la mides? Con lo que te dicen tus medios que los controlas tú. Es que claro, ¿no? Por lo tanto, es imposible de controlar cuál es la mayoría realmente, y luego lo que puedes hacer es legitimar, sacar los derechos a las minorías que no te gustan. Deshumanizarlas primero y luego sacar los derechos. No es democracia, ni es legítimo, ¿no? Por lo tanto, eso de que me dice usted, bueno, pues si es que el 80% piensa que esto está bien, piense lo que piense, hay ciertos límites, hay unas líneas rojas en la democracia que no se cruzan, porque algún otro día puede usted estar en la minoría esa. Y entonces no le gustará recibir el manotazo de la mayoría, ¿no? Entonces, Claro. una Sí, cosa es las políticas públicas, etcétera, que se puedan instaurar, y lo otro es atentar contra los derechos de las minorías.
¿no? Los derechos son muy importantes, es un elemento principal de las democracias. Creo que eso va en línea con el pensamiento de que la democracia es un valor en sí mismo, ¿no? Y que este trae y conlleva ciertos parámetros que se tienen que asumir y decir, democracia no es solo votos, pero es esta filosofía, este valor en sí mismo, el que hay que reconocer y entender para poder asumir como la responsabilidad inherente de qué es vivir en democracia, ¿no? Eh, por último, nada más le quería preguntar sobre el liberalismo, porque obviamente usted es una figura referente en el liberalismo. A veces escucho sobre ideas liberales o tendencias liberales de que hay democracias muy jóvenes para adoptar los valores liberales, ¿verdad? Por poner ejemplos, no sé, ciertas libertades sobre, no sé, el consumo de sustancias que hoy son ilícitas, por poner un caso, o ciertas libertades personales para sociedades más conservadoras que todavía están muy aferradas a sus valores conservadores o demás, ¿verdad? ¿Existe tal cosa como una sociedad muy joven para adoptar los valores del liberalismo o es simplemente una filosofía que podría adoptarse a cualquier democracia del siglo moderno, digamos? Y lo pongo en caso de Costa Rica, digamos, en el cual muchas veces las conversaciones suelen ser estas, ¿verdad? Como sí, estoy de acuerdo con, pero el país no está listo para. Y luego vienen las diferentes acotaciones sobre los argumentos de estos valores liberales y lo que se supone que representan. Es una buena pregunta. Eh, pero claro, hay que distinguir entre lo que son políticas públicas, ¿no? Decisiones, por ejemplo, sobre el consumo de drogas, ¿no? O decisiones sobre, qué sé yo, que entonces pues son decisiones de gobierno, ¿no? De lo que son mantenimiento de los derechos. Evidentemente, lo que tú no puedes es oprimir porque hay, yo qué sé, pues una mayoría conservadora, o qué sé, oprimir los derechos de ciertas minorías. Esto no lo puedes hacer, ¿no? O porque la mayoría sea de una religión, pues discriminar hacia otras religiones, ¿no? Esto son derechos, es otra cosa. Es decir, hay políticas públicas que son llevadas a debate, que se analizan y tal, y luego los derechos que tienen que ser firmes e intocables en una sociedad. Te guste o no te guste lo que haga el otro, pero son sus derechos. Y ahí, pues eso es una fina distinción porque ha habido una evolución también, incluso en el concepto de derechos humanos, ¿no? Desde la Declaración de Derechos Humanos Universal de 1948 hasta ahora, poco a poco, ¿no? Eso es lo que llaman algunos el arco de la justicia, ¿no? Que se va haciendo grande y que uno va entendiendo como derechos y va entendiendo los derechos de los demás de una manera más abierta, ¿no? Todos tenemos, en sociología, pues se llama esto el worldview, ¿no? El punto de vista, cómo vemos el mundo. Y a veces, pues poco a poco nos vamos abriendo más o tal, y entendemos las cosas de otra manera. También esto ha pasado con los derechos humanos, desde los básicos garantizados en 1948 hasta los derechos humanos en los que se habla ahora en los foros internacionales. También es una evolución, ¿no? Pero que una democracia sea demasiado joven para... No, una democracia, pues, cuando es una democracia, tiene que tener, claro, lo que son las características políticas de esa democracia, cuando hay elecciones, como las libertades que hay para políticas, las libertades que garantizan los derechos de esa sociedad, que van en conjunción con la Declaración Universal de Derechos Humanos y muchos de los derechos que se van reconociendo, y después lo que son políticas públicas que el pueblo pues va a adoptar a través de sus gobiernos elegidos, ¿no? Y eso son a veces cuestiones delicadas porque pues hay cosas que la gente pues va evolucionando a medida que va trabajando conjuntamente con otros grupos, que se van conociendo los grupos en la sociedad, pero si no hay democracia para que justamente se hablen y todo el mundo tenga libertad, esto no se puede conseguir. Yo creo que hay democracias demasiado jóvenes. Hay democracias pues, que necesitan un poquito más de tiempo, quizá, ¿no? Eso es diferente. Decía Juan Linz, mi profesor en Yale
y gran amigo y una persona que la que tengo un gran respeto académico y personal, siempre decía que las cosas han tomado tiempo, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, la revolución en un artículo que hicimos juntos con Al Stepan sobre la evolución de las monarquías parlamentarias democráticas, ¿no? Y bueno, pues los procesos políticos a veces no son inmediatos, toman un poco de tiempo. Y hay que tener un poco de paciencia en ese sentido. No olvidarlos, ¿eh? Cuando uno quiere alguna cosa y luego también trabajar, y si hay libertades en una sociedad, los diferentes grupos también pueden trabajar y tienen libertad para trabajar por sus derechos, ¿no? Eso es importante, muy importante. Pero no creo que haya democracias que pueden demasiado jóvenes, ¿no? O sea que hay procesos que toman más tiempo. Claro. Sí, no, una buena respuesta. Muchas gracias. Sí, siempre es un tema que surge, y en especial en países como Costa Rica, ¿verdad? Con una historia más reciente, al contraste de Europa, con su historia tan longeva en cuanto a estos procesos electorales. Tienen ustedes una democracia muy estable que ha Sí. durado mucho tiempo. Y algunos países europeos la tienen un poquito menos corta la historia democrática. Entonces Eso es cierto no se también. juzguen tan mal. Siempre es más difícil de verse desde casa que desde fuera. Pero desde fuera yo se lo digo, Costa Rica tiene buena reputación y tiene un sistema admirado desde muchos lugares. No, es un poco lo que estamos tratando de conservar, y por eso creo que muchas veces los medios, y bueno, me incluyo yo en eso, tratamos de dar a ver un poco lo que sucede tanto localmente como regional y globalmente, para apuntar e intentar conservar estos valores democráticos y un poco dar a ver, ¿verdad?, los ejemplos de los peligros de lo que existe y ha pasado, ¿verdad? Porque no es algo que estamos inventando que pueda pasar, es sin duda alguna cosas que pasan, y pasan muy cercano a nosotros. Veamos a Nicaragua y la progresión que han tenido en solo 5 años, ¿verdad? Y Costa Rica en especial, hablando localmente, tendemos a tener una visión muy local. Usualmente somos muy costarricacentristas, ignoramos lo que pasa a la izquierda y la derecha. Entonces por eso me parece muy importante recalcar lo que pasa en la región y decir, ¿verdad?, que aquí puede pasar, y aquí puede pasar de todo, porque ha pasado de todo en otros países y aquí puede llegar a pasar. Y de todo, o sea, en este gobierno, en otro, en el futuro, que no somos por alguna razón inmunes a este tipo de situaciones. Y nada, le agradezco muchísimo por el tiempo, de verdad ha sido una increíble conversación. Y nada, también le quería preguntar si la gente lo quería encontrar o lo quería buscar, dónde lo pueden hacer. Y nada, de nuevo, una vez más, agradecerle por el tiempo y muchísimas gracias. Bueno, yo soy profesor en la universidad en California, en Los Ángeles, y luego también soy ahora miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, la RACEF, ¿no? Pues ahí hago actividades públicas también y publico también, ¿no? Pues hago algunas publicaciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, por ahí sí, ¿no? Evidentemente. Y lo que sea, pues si alguna vez tienen alguna pregunta o quieren llamarme, yo encantado de hablar con ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias, don Julie, y que tenga un buen viaje de vuelta a Europa. Muchas gracias. Y eso fue esta conversación de Pietro Habla Con. Recuerden suscribirse en YouTube, encontrarnos en Spotify, seguirnos en TikTok, en Twitter y TikTok, Instagram, Facebook y todas las demás redes sociales. Voy a interrumpir un segundo solo para decirles que esta conversación y ese tipo de cosas son solo posibles a patreon.com/nopasanadaoficial, donde pueden encontrar contenido extra, unirse al Discord, pero más que todo apoyarnos con una membresía y, ¿verdad?, ser parte de la comunidad. Muchas gracias a los que lo hacen.